Perdieron las elecciones, ¿no? Podemos decir, Macri fue hasta ese momento el primer presidente que se intentó una reelección y no la logró en América Latina, y sin embargo consolidó una coalición que terminó en esas elecciones generales con el 40% de los votos. Digamos, no fue su partida de función, sino todo lo contrario, digamos, lo consolidó como una fuerza política competitiva que hoy está con muchas posibilidades de que le vaya bien en las próximas elecciones. La gran novedad que trae la Argentina de los últimos 20 años es que se constituye un partido de derecha competitivo, que tampoco es del todo nuevo, porque siempre hubo experimentos, hubo intentos. La gran novedad es que este fue exitoso. El PRO logra ser un partido competitivo y logra constituir una coalición que gana elecciones y que gana una elección presidencial en 2015, por supuesto en coalición también con un partido de raíz popular, pero ya como socio mayor, ya no a la cola y ya no escondiéndose y ya no colando cuadros, sino como el partido que le da el programa, los candidatos, el color a esa coalición triunfante en 2015. Entonces, esa es una gran novedad, y en el libro lo que hacemos es estudiar qué pasó con esa gran novedad desde que llegó al poder, justamente, cómo gobernó, cómo construyó sus apoyos y cómo lidió con las fuerzas sociales de bloqueo y de veto de sus políticas, y cuáles fueron sus perspectivas desde que salió del poder hasta la actualidad, pensando en que el fracaso en el gobierno, como dice el título, no fue su partida de función, sino todo lo contrario, digamos, lo consolidó como una fuerza política competitiva que hoy está con muchas posibilidades de que le vaya bien en las próximas elecciones. Nosotros mostramos en el libro, digamos, están los estudios previos de Gabriel y de otros investigadores en Argentina que muestran cómo el PRO, por supuesto, ¿no?, tiene un líder, un fundador que es un empresario, pero también se nutrió de distintas partes, ¿no?, digamos, de empresarios, de personas que venían del mundo de las ONGs, también de partidos tradicionales de derecha o de cuadros de partidos de derecha, de cuadros del peronismo que estaban un poco en disponibilidad después de la crisis de 2001, cuando no se alinearon, digamos, al kirchnerismo naciente, y también de cuadros del radicalismo. En ese sentido, el PRO, digamos, recluta cuadros muy diversos y se genera en torno, digamos, a una figura de un empresario, pero es mucho más que empresarios en política, digamos, ¿no? Nosotros también miramos en el libro cómo el partido pudo crecer o no al calor de su paso por el Estado, y cómo, digamos, de qué manera funcionó la relación con sus aliados políticos, con los peronistas más bien, digamos, convocados en forma más personal, más a modo de cuadros, ¿no?, que llegaron al principio en la fundación del PRO, que llegaron para la campaña de 2015, los armadores políticos, y después la figura de Pichetto hacia el final, y cómo fue la relación con el radicalismo más como partido político, cómo se gestó esa alianza y cómo funcionó en el poder. Hay distintos elementos que permiten entender por qué, a pesar de haber fracasado, ¿no?, a pesar del gobierno haber tenido muy malos resultados en términos económicos y también de los indicadores sociales y de distintos indicadores que el propio gobierno ponía para medirse, y que también su electorado, los votantes de Juntos por el Cambio, también muchos de ellos se vieron defraudados, digamos, en gran parte esa promesa electoral no fue cumplida, y sin embargo, ¿no?, salieron bastante fuertes del gobierno, ¿no? Perdieron las elecciones, ¿no? Podemos decir, Macri fue hasta ese momento el primer presidente que se intentó una reelección y no la logró en América Latina, ¿no? Así que podemos ver como también ese fracaso en términos del desempeño en el gobierno y ese fracaso electoral incuestionable, y sin embargo consolidó una coalición que terminó en esas elecciones generales con el 40% de los votos y con una participación muy amplia, incluso en las calles, ¿no?, movilizaciones importantes en esas marchas del Sí se puede, ¿no? Logró, como decimos con Gabriel, incluso en esa derrota construir cierta mística, apoyándose
si no había resultados económicos que ofrecer, apoyándose quizás en su oposición más fuerte al kirchnerismo, en la idea de república contra mentira, populismo, estafa, las distintas maneras que tiene de catalogar a su adversario político, en torno al cual también se define, y digamos, en ese momento en que digamos, el escenario era más claramente bicoalicional que ahora podemos pensar, ¿no? Desde el 2019 hasta ahora algunas cosas cambiaron, pero en ese momento, ¿no? Digamos, consolidaba muy fuertemente ese voto no peronista, incluso habiendo perdido. Y uno podría decir, como, ¿qué pasa ahora? Digamos que hay esas posibilidades. Por un lado, eso, lograron perder y no disgregarse, ¿no? Para una coalición que con Gabriel Mostramos en el gobierno no funcionó tan fácilmente, tan armoniosamente, ni nada por el estilo. Pero sin embargo, ¿no? Al perder con el 40% de los votos, todos tenían buenas razones para quedarse adentro de esa coalición. Y además podemos pensar, digamos, que después, los 4 años de gobierno que vinieron después, digamos, el desempeño como del peronismo unido en el poder, también hizo que, digamos, algo de que la crisis siguiera su curso, digamos, siguiera como profundizándose, siguiera la inflación creciendo, hace que, bueno, la mirada a un fracaso de un gobierno se juxtapone con otro fracaso más y entonces, digamos, los votantes ya no tienen tantos lugares a donde ir y por lo tanto muchos de los que se sintieron defraudados en 2019 ahora miran pueden algunos de ellos volver a mirar con buenos ojos a nuevas opciones de candidatos dentro de esa coalición. Escribimos el libro para ser leído por todas y todas las personas que les interesa la política argentina, les interesa entender qué pasó con este primer gobierno de derecha o de centro-derecha que llega al poder por el voto popular, por las urnas, y cómo es el armado político y de las coaliciones que sostienen a ese proyecto y por qué, como decíamos recién, por qué está intacto. En Argentina, como en todos lados, pero digo, la idea de las lecturas autocomplacientes, buscar siempre como, digamos, confirmar qué buenos somos los buenos y qué malos son los malos, suele tener un problema. Es muy gratificante en el momento en que leemos, pero el problema que tiene es que después la realidad a veces nos pega un cachetazo, porque la realidad es más compleja que qué buenos son los buenos y qué malos son los malos. Este libro está inscrito en la proposición un poco molesta de trascender esa idea, entender un poco un fenómeno complejo como este y quizás tener un poco menos, o sea, estar un poco más protegido para los cachetazos de la historia, ¿no? Nuestro libro no busca predecir el futuro, no tiene eso así, digamos, no vamos a mentirle a estos lectores y estas lectoras a las que queremos molestar, pero no tanto tampoco como para mentirles, pero sí da pistas para ver por dónde va esta fuerza, por lo menos, y sobre todo para entender como su vitalidad. Lo que sí está claro en este contexto actual, uno puede decir, cuando nosotros empezamos a escribir este libro, fue todavía en el ocaso del gobierno de Macri. Pero muy pronto vino la esperanza del Frente de Todos y lo que eso implicó no solamente para los propios, sino en términos de reacomodamiento del escenario político, ¿no? Digamos, la idea de que el peronismo volvía a ganar el centro político, los consensos amplios, y había una cierta esperanza de digamos, renovación política, social y económica, bastante frustradas por diferentes motivos, pero el escenario actual es un escenario muy diferente a ese momento en el que conseguimos el libro, y un poco el libro fue siguiendo como esa escritura al calor de los cambios, sobre todo porque hubo un fracaso o por lo menos una mala performance en el gobierno del Frente de Todos. Entonces ya la idea de que el centro político es un lugar atractivo se fue rompiendo y apareció el atractivo de los extremos y hasta de los extremos más duros con la aparición de Milei. Y en segundo lugar porque a esa lógica más de dos coaliciones con la que empezamos a pensar cuando escribimos el libro, le surgió esta idea del descontento, de la bronca o de la frustración que
resquebrajó un poco los consensos de ambas coaliciones y que genera desafíos, yo digamos, diría, tanto para la centroizquierda como para la centroderecha. Y esas cosas están, digamos, están pensadas en el libro justamente para, más allá de quién gana estas elecciones, sí saber que el tiempo que se viene seguramente sea un tiempo en el que tengamos que contar con una derecha resiliente y con vitalidad, digamos, ¿no? Y un poco el libro intenta mostrar, por lo menos fuera de la derecha más dura que expresaría Milei, qué hay en esa derecha para entender. ¿Con qué apoyos cuenta para gobernar, para llevar a cabo como reformas o políticas más de fondo que paradójicamente el gobierno de Macri no pudo hacer, digamos, ¿no? Que se planteaban como fáciles o como simples al inicio en términos discursivos, pero que después en términos, ¿no? de economía política, de apoyaturas, digamos, ¿no? De músculo, de capacidad, de poder para llevarlas adelante, es bastante más difícil. Y en el libro recorremos algunos de esos como problemas, algunos de los malentendidos en la relación entre el gobierno de Cambiemos y el empresariado, ¿no? La paradoja de que un gobierno de empresarios, digamos, o un gobierno pro mercado, que había entusiasmado a tantos en las elecciones, en la campaña, después desilusionó una parte importante del empresariado y de qué manera, ¿no? Si les toca volver a gobernar, van a volver a tender esos puentes con un empresariado argentino que no está tan coordinado, ni tan organizado, ni con intereses tan homogéneos en términos de qué tipo de políticas los benefician, también con los actores organizados del mundo popular, podríamos decir, ¿no? La relación con sindicatos, con movimientos sociales, que tienen un poder importante en la Argentina actual, también al calor de esa crisis que se profundizó. Programas sociales que durante el macrismo ya habían seguido subiendo y muchos siguieron subiendo después, y la realidad económica, la realidad social actual hace impensable borrarlos de un plumazo o algo por el estilo. Bueno, ¿no? En el libro hay muchas claves para entender cómo es posible, cómo las distintas alas, si podemos decirlo de esa forma, del PRO, las distintas vertientes del PRO, piensan esa relación con el mundo empresario y también con el mundo popular. Uno puede decir ahí algo clave que dijo Mariana, que es que si el libro, por un lado, intenta mostrar por qué y cómo, a pesar del fracaso, la centralidad sigue siendo vital, también intenta mostrar cómo, a pesar del fracaso, digamos, la derecha sigue creyendo que ahora sí llegó su momento y ahora sí por fin van a poder llevar a cabo, barrer con todos los obstáculos, y también eso parece ser un poco más complejo y un poco más complicado de lo que inclusive ellos creen, ¿no? Las elecciones provinciales no tienen la misma lógica que las elecciones nacionales, eso es claro. Y en las elecciones provinciales se suelen jugar lógicas bien provinciales, salvo cuando son concomitantes, y algunos casos como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que está más nacionalizada, la ciudad de Buenos Aires quizás un poco también, pero claramente hay un cierto desenganche entre lo que está en juego en las elecciones provinciales y lo que está en juego en las elecciones nacionales. Digo, cada vez que hay esta cuestión de las elecciones anticipadas y desenganchadas, parece que la cosa va para un lado y después no tanto. Pensemos en 2015, cuando el peronismo ganaba casi todas las elecciones provinciales y después no ganó las elecciones nacionales. Digo, no quiere decir esto que Milei la rompa ni nada, pero digo, es para pensar como no trasladar automáticamente la idea del fracaso flagrante de los candidatos de Milei a nivel provincial al escenario nacional. Y la segunda cuestión es que es cierto, nosotros el año pasado fuimos con Mariana a ver un acto sobre todo de Milei y un poco para entender cómo era ese fenómeno con la curiosidad sociológica, y lo que decíamos es, lo interesante ahí no está en el armado por arriba, sino en lo que pasa por abajo, por así decirlo. ¿Por qué te digo esto? Porque el armado de Milei, la decisión que tomó Milei y su entorno pequeño es la del armado clásico de las opciones de derecha, digamos, en Argentina en las últimas décadas, que es cuando aparece un candidato atractivo,
recoge como ambulancia todos los heridos de las internas, todos los pequeños grupos conservadores sin votos, pero con sellos. Todo eso fue lo que un poco hizo, y en parte es clave del fracaso que tuvo López Murphy, que no pudo terminar de construir su recrear como un partido exitoso, y en cambio Macri y el PRO, parte de la clave de su éxito tiene que ver con que intentaron otra estrategia de construcción partidaria que no era quedarse con los, digamos, no era la de la ambulancia de los conservadurismos y de las derechas provinciales. Entonces, hay algo ahí que es poco interesante en el armado, digamos, de Milei a nivel subnacional, que está mostrando su cara. Digo, Bussi ya era un tipo bastante complicado en la política tucumana, digo, el hijo, ¿no? Digo, no parecía, era más bien él esperando que Milei lo arrastrara a algo que él aportándole algo a la figura de Milei. Ahora, cuando decimos que hay algo interesante por abajo es en el sentido de que hay una conexión, si se quiere, una performatividad en el modo en que Milei representa cierta idea de bronca, de hastío, de ir por el que se rompa todo o algo así, que por ahora no hay indicios de que se haya roto del todo eso, o por lo menos que en la sociedad no haya en algunos sectores, y sobre todo en los sectores juveniles muy transversales en términos de clase, una bronca, un hastío, una decepción con la situación que sigue conectando con algo que Milei representará. Si eso se va a plasmar en votos o no, no lo sabemos, esa es la gran incógnita, pero en todo caso yo no diría que eso se rompió del todo, que el hechizo se rompió del todo, y que sobre todo que desapareció el caldo de cultivo en todo caso del fenómeno Milei en términos de bronca, decepción, de vastos sectores sociales y sobre todo, digamos, de una franja etaria que está muy decepcionada con el modo en que se le cierran las puertas en casi todos los ámbitos de su entrada al mundo adulto. Y a la vez, ¿no? Es un fenómeno del que todos estamos hablando porque todos estamos sorprendidos, porque eso sí es, digamos, un bicho nuevo en la política argentina. ¿Cuánto se traducirá eso en los números que tiran las encuestas? Es difícil saberlo también porque hay otro fenómeno que ya está bastante claro, que es que la gente responde cada vez menos las encuestas, que contestan los hiperpolitizados, ¿no? Hay algo de que todavía estamos un poco a tientas para comprender ese fenómeno. De repente nos parece que algunos exageran su importancia o que otros exageran como su nimiedad, pero lo que sí es cierto es que después de dos gobiernos que no pudieron cumplir con su promesa electoral, después de problemas que se arrastran con tan largo tiempo, durante tan largo tiempo, digamos, hay ahí, digamos, una base para que puedan nacer, ¿no? estas opciones. En este momento, digamos, nacen por derecha, podrían nacer por izquierda, pero en este momento claramente es el campo de la derecha el que se está ampliando, el que se está diversificando, y eso no quiere decir, ¿no? Como lo muestran también bastante como distintas encuestas, distintos trabajos, no quiere decir que todos los potenciales votantes de Milei adhieran, ¿no? programáticamente a todas las ideas de derecha o algo por el estilo, sino más bien que están, como muchos de ellos, enojados, hartos, desilusionados, cansados, y hay algo de algunos con un sentimiento anti todos los partidos, digamos, ¿no? Ya no anti una de las dos coaliciones, sino más anti-establishment, y entonces ahí su figura se hace fuerte, al menos en términos discursivos, además de que, digamos, si no tiene una construcción partidaria sólida, eso es muy evidente, ¿no? Hace poco se quedó sin su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos. Sí tiene, ¿no? Como tuvieron otros líderes de otros signos políticos en la historia argentina reciente, una potencia en los medios, digamos, desde donde también a veces, ¿no? se generan candidaturas y se generan, ¿no? partidos políticos, con Gabriel decimos más aéreos, digamos, ¿no? menos arraigados en la sociedad, pero que a veces pueden tener algunas rondas electorales muy, muy exitosas, con lo cual, digamos, claramente ahí, vamos a decir, como está de moda decir, la moneda está un poco en el aire y lo sabremos en las elecciones. Hay, digamos, también acá una cuestión general que es que en el mundo las extremas derechas, las derechas alternativas, sin tantos recursos organizativos, sin tantos recursos partidarios, muchas veces segregadas por los medios de la derecha mainstream,
eligieron la vía de las redes sociales, la vía de la esfera pública virtual para propagar su mensaje. Y fueron ahí muy intensivos y muy exitosos, pero sobre todo porque invirtieron mucho ahí, quizás porque era la vía más disponible para ellos, claramente, digamos, ¿no? Y hay un montón de influencers, tiktokers o youtubers de extrema derecha en el mundo que con muchas buenas armas para construir audiencias, para construir engagement, como se dice, digo, seguidores, y eso funciona también en parte en Argentina y en otros lugares de América Latina. Al mismo tiempo, es cierto que el PRO, sobre todo, tuvo siempre una relación más intensiva también, porque invirtió mucho en eso, en la cuestión de la movilización vía redes, del trabajo de publicidad. En el libro contamos cómo quizás lo que más invirtió el partido en infraestructura partidaria es en fierros, en el sentido de sistemas, bases de datos y dispositivos de conexión con voluntariado, voluntarios, activistas locales, donde no hay ni siquiera aparato partidario, hay esas conexiones. Entonces, hay ahí algo, si se quiere, de mayor inversión en eso, y uno puede decir los partidos populares que creen más en la militancia clásica, que creen más en el cara a cara, que creen más en la unidad básica o en el local o en el comité, por ahí tienen un poco, digamos, invierten menos en eso. Ahora, lo que sí es cierto, digamos, también es que hay un tema, sobre todo es un tema para otra charla, por ahí quizás que podemos tener algún día, pero que es importante tenerla, que es que el progresismo, la centroizquierda, los partidos populares, etcétera, están en una crisis también de atractividad, podemos decirlo, de sus mensajes, en buena parte porque están encorsetados por la corrección política, porque en buena parte por su éxito, se quiere que en algunas áreas de la vida social los discursos progresistas se volvieron mainstream, se volvieron establishment porque tuvieron éxito justamente, y eso genera, digamos, a veces, sobre todo en contextos de disconformidad, de malestar, de enojo, genera un enojo con el establishment que es ese. Entonces, también hay algo, empieza a haber esa, no sé, la burla con el inclusivo o la cuestión de los derechos humanos, empieza a ser como objeto de burla, como uno digamos, prende alarmas, pero en parte también tiene que ver eso con una cuestión anti-establishment, digamos, que creo que debería, digamos, llevarnos a pensar cuándo del centro para la izquierda nos acartonamos tanto, nos convertimos en guardianes del buen pensar y del buen sentido de, digamos, nuestros pares, y censuramos mucho disidencias, censuramos mucho discusiones, cerramos mucho consensos y los galvanizamos porque si decimos tal cosa se va a enojar la derecha, o no sé qué, digamos, o le hacemos el juego a la derecha. Digo, empezó a haber ahí también digamos, eso, como acartonamientos vinculados con estas dinámicas que no pasaron solamente en digamos, Argentina, y que creo yo generaron un entumecimiento, en todo caso, de la vitalidad creativa de las izquierdas, de los progresismos, y que eso, en un contexto donde ya los jóvenes de hoy en día, como decía Lelutier, ya no son los jóvenes que vivieron los años de bonanza económica, de redistribución, sino son los jóvenes que vivieron los últimos años del kirchnerismo, que fueron flojos, los 4 años de Macri, que fueron más flojos, y los 4 últimos años que fueron, digamos, en buena parte casi igualmente flojos en algunas áreas. Entonces es muy difícil a esos jóvenes que, digamos, convencerlos de que hay algo de la iconoclasia anterior que sigue vivo y que tiene potencia de conectarse con la experiencia de vida de esas juventudes.
Qué largo que fui, ¿no? Por favor, escúchame. Pero es muy interesante. No, y además, igual, y yo también diría que incluso dicho todo eso, ¿no? Tampoco es que el voto joven, si uno ve algunos de los trabajos que hay circulando sobre voto joven o sobre intención de voto en la juventud, ¿no? Quizás hay algo particular de que una parte importante de la juventud adhiere o piensa votar a candidatos de extrema derecha, pero no, ni siquiera es que todos los sondeos de opinión digan que es mayoritario, digamos, ¿no? No es que todos los jóvenes votan a Milei para resumirlo de forma dramática, drástica, digamos, ¿no? Como, digamos, hay como una enorme cantidad como de ese voto joven que sigue que sigue eligiendo opciones que están del centro hacia la izquierda, digamos, aún desencantados, aún enojados. Pero dejó de ser un terreno blindado, digamos. Sin duda alguna. Hace 5 o 8 años el sesgo juvenil del voto del centro para la izquierda era mucho más grande, o en todo caso, para decirlo al revés, que es más correcto, el mundo de los jóvenes era un mundo mucho más blindado a los discursos del centro para, digamos, la derecha, o mucho más digamos, refractario a eso. Sí. Que de hecho para el PRO era como un, digamos, un gran problema. Un gran problema, un gran desafío, ¿no? Tener ese voto como de los mayores, de los adultos mayores sin duda, y de más 50 también, pero llegar al voto joven era como, ¿no? Intentar por muchas maneras tratar de como copiar ciertos formatos, como agarrarse de algunos de esos vínculos, intentar, ¿no? Como también montarse sobre ellos. Ahora es cierto que hay otros nuevos canales, otros nuevos formatos que parecen estar seduciéndolos.